Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, Fernando. Realmente es un gusto estar compartiendo este diálogo de las experiencias que los tres organismos electorales hemos vivido en estas últimas elecciones regionales y municipales. Mi saludo a don Francisco, a don Mariano, a Gerardo, aquí de Transparencia nos acompaña, y a todos los aquí presentes. Quiero centrar esta primera rueda en básicamente dos aspectos. No se puede tratar mucho, no se puede desarrollar mucho los temas, pero sí quisiera centrarme en dos aspectos importantes. El primer aspecto es la imagen del sistema electoral en este proceso electoral recientemente vivido. Personalmente, yo me encuentro en el sistema electoral peruano desde el 2001, que tuve el honor de acompañar a Fernando Tuesta cuando era el jefe de OMPE, y lo acompañé en la gerencia de informática. Desde esa época hasta ahora me estoy involucrado enteramente en el sistema electoral. Nos hemos relacionado con el Jurado Nacional, nos hemos relacionado los tres organismos electorales, y yo puedo decir en carne propia, y seguramente Fernando no me va a dejar mentir, lo que eran los tres organismos electorales, las relaciones que habían entre los tres organismos electorales, hasta la presencia de los actuales titulares de los organismos electorales. Sí, era, como bien ha hecho recordarnos don Francisco, era el llamado monstruo de tres cabezas, que mantenía a los tres organismos enfrentados de una u otra manera, con litigios en el Tribunal Constitucional para definir las competencias, acordará don Fernando. Y permítanme contarles una anécdota antes que Mariano asuma OMPE y Francisco asuma el jurado. Yo soy más antiguo que ellos en el sistema, y tuve la oportunidad de hacer mis primeros intentos por cambiarle la cara al sistema electoral. Y reuní precisamente a los anteriores titulares de OMPE y del jurado. Para decirlo en sencillo, les invité un chifa para ver si podíamos hacer las paces, por favor. A la señora que estaba a cargo, al señor que estaba a cargo, ¿por qué no comenzamos a limar nuestras asperezas y comenzamos a lavarle la cara al sistema electoral, mostrarle a la ciudadanía que desde el Estado, desde tres instituciones autónomas del Estado, podemos brindarles la confianza que necesitan para procesos transparentes, limpios, respetuosos de la voluntad popular, que vean tres organismos trabajando en conjunto? Ese almuerzo, dicho sea de paso, lo pagué yo, con plata mía. Duró de 8 de la noche a 12 de la noche, 4 horas. Esa fue una cena, 4 horas. A las 4 horas se rompió la armonía. Terminaron nuevamente peleados, se fueron. Bueno, lo intenté. Y después de esa experiencia vinieron los nuevos jefes, un gran amigo Mariano que trabajó conmigo en RENIEC, a don Francisco, que lo he conocido ya como titular del jurado. Y qué fácil, sinceramente, qué fácil fue forjar la química entre los tres. ¿Saben cuál fue mi conclusión? Mi conclusión es que las personas tienen mucho que ver en cómo las instituciones se gobiernan
y se interrelacionan. Juntos hemos podido trabajar proyectos de ley en conjunto que suponían pues etapas de debate, de discusión, un poco de discrepancias, pero todas se superaron. Y hoy día podemos dar cuenta que hemos elaborado proyectos de ley, de la nueva ley de partidos, de la nueva ley de participación y control ciudadano, bueno, de los proyectos de ley, del código electoral. ¿Y eso saben qué significa? Eso significa que sí es posible construir un sistema democrático o reconstituir la institucionalidad democrática desde las mismas instituciones, porque depende, y esta es la lección aprendida, mucho de la voluntad, de la honestidad, de la probidad de las autoridades que están liderando o son titulares de esos organismos. Eso es lo que estamos demostrando hoy día los tres organismos del sistema electoral, y yo la verdad me felicito porque cambiarle el rostro al sistema electoral era necesariamente un paso importante para comenzar, como dice don Francisco, a desentar la política y las instituciones en el país. Ahora, y después de esa primera reflexión que me parece importantísima, porque es uno de los cambios que se han notado en este proceso electoral, uno de los cambios, una de las grandes diferencias respecto a procesos anteriores, quiero hablarles de otra diferencia importante que se viene notando en los procesos electorales. Y lo vemos desde RENIEC. Como les dije, yo estoy en el sistema electoral desde el 2001, tuve el honor de acompañar a don Fernando. En el 2002 hubieron elecciones regionales y municipales y se presentó un caso que hoy día es emblemático y hace cuenta ya como anécdota del sistema electoral. El caso de Aguas Calientes en Machu Picchu, Cusco. Seguramente algunos de ustedes lo han conocido. Se detectó que habían 800 electores que habían cambiado su dirección a una única dirección. Hacía 800 personas vivían en una vivienda. Para no contar todo el detalle, dos lecciones nomás. Una, el jurado actuó contundentemente y anuló las elecciones de ese distrito. Pero lo otro que se rumoreaba y finalmente no se corroboró, pero se rumoreaba, que este fenómeno había sido provocado por intereses de una compañía, no quiero decir qué compañía, que tenía pues intenciones de colocar una autoridad en ese distrito. Ok, hubo un nivel de dinero importante para poder financiar el movimiento de esas 800 personas hacia esa única dirección en Machu Picchu. Muy bien. Tengan la plena seguridad que la historia del golondrinaje no comenzó ahí, comenzó antes. Yo no podría dar cuenta antes de los golondrinajes que hubieron en épocas anteriores, pero sí desde aquella oportunidad. Y ya como jefe de RENIEC me encontré también con otro caso que muy bien puede entrar a la historia del golondrinaje peruano, porque también es curioso y significativo. Huacachi Ancash. Huacachi, Huari, Ancash. El caso, para hacerlo sencillo, era de un alcalde que tenía años de años y de años de alcalde. Estaba tan pegado al sillón que no había forma de retirarlo y había una serie de cuestionamientos. En el 2011, en las elecciones complementarias, descubrimos, ya se habían anulado 2 elecciones en Huacachi,
descubrimos gracias a una inquietud que nació en RENIEC. Oye, ¿y por qué no vamos a verificar in situ los cambios de direcciones que han habido en Huacache? Y efectivamente, tomamos esa iniciativa de motu propio y el equipo a cargo de nuestras actividades electorales se fue a Huacache, que dicho sea de paso es una ciudad bastante complicada, dicen que es una ruta de droga, en fin, ¿no? Que hay lavado de dinero, etcétera. Y efectivamente tuvimos que ir con un contingente policial muy importante porque era muy riesgoso para los trabajadores que fueron a verificar los domicilios de la gente que había cambiado de dirección hacia Huacache. Bueno, descubrimos una cantidad importante de cambios de dirección realmente mentirosos, porque nadie vivía, o sea, los que decían que vivían en esa dirección no vivían ahí. ¿Saben cuál fue lo que descubrimos en Huacache? Que otra forma de utilizar al golondrinaje no es para que vote por el alcalde, sino es precisamente para que no vote. El golondrinaje se usa para inflar el padrón de tal manera que la mayoría no vota y por lo tanto, de acuerdo a la ley electoral, se anulan las elecciones cuando más de 2/3 de los electores no votaron. El alcalde tenía esta técnica, pues, ¿no?, de inflar el padrón para que no voten y poder hacer que se anulen las elecciones. Y eso era lo que le garantizaba de alguna manera su continuidad en el cargo, ¿no? El jurado se puso bien los pantalones y ¿cuál es el término? Lo anuló, lo canceló al alcalde. Bueno, con esas dos experiencias sobre el tapete, les puedo decir que la experiencia que hemos vivido en estas últimas elecciones en el tema de golondrinaje ha sido una experiencia muy importante. Hasta el 2010, RENIEC no hacía verificación de domicilios. Hasta el 2010 no lo hacía. El único que se tomaba la molestia de verificar este tipo de vicio electoral era el Jurado Nacional de Elecciones en su calidad de órgano fiscalizador y garante de la legalidad de un proceso electoral. Ellos fiscalizaban el padrón electoral e iban a hacer fiscalizaciones domiciliarias hasta el 2010. En el 2010, el jurado electoral, de acuerdo con los datos que tenemos, hizo más de 13,000 visitas domiciliarias a nivel nacional e impidió que más de 4,000 personas, estoy hablando del 2010, más de 4,000 personas, potenciales golondrinos porque habían cambiado de dirección y no habían demostrado que era esa su dirección, no pudieran votar. Eso es lo que se hizo en el 2010 por el Jurado Nacional de Elecciones. RENIEC no hacía eso. RENIEC se limitaba a preparar el padrón electoral y entregárselo al jurado para que el jurado lo fiscalice. A partir del 2011 y la experiencia esta de Huacache que les acabo de contar, RENIEC cambió de actitud. RENIEC decidió verificar los domicilios cuando se daban en los procesos, en periodos de procesos electorales. ¿Cuándo se convocó las elecciones regionales y municipales este año? El 25 de enero. En febrero, RENIEC hizo un primer corte para identificar cuántos cambios de dirección se habían dado en todo el país. Eso es lo que hicimos. Y encontramos 43 distritos sospechosos de golondrinaje. Y amparados en determinadas normas, de las que no voy ahorita a profundizar, asumimos la responsabilidad
nunca antes habida en RENIEC de verificar todos los cambios domiciliarios habidos en esos 43 distritos sospechosos. Y lo hicimos. Y encontramos más de 3.000 ciudadanos que habían cambiado de dirección y que no demostraron que realmente vivían en esa dirección. Sí, hay que ir, tocar la puerta y preguntar, ¿el señor tal vive acá, sí o no? Y nadie da cuenta de que ese señor viva ahí. Y eso es lo que se observa, es el término técnico. Nosotros observamos eso. En estas elecciones 2014, regionales y municipales, RENIEC ha verificado direcciones. Y cuando el 7 de junio, que se cierra el padrón electoral y se le entrega al Jurado Nacional de Elecciones para que lo fiscalice, juntos, el jurado y RENIEC hemos ido a fiscalizar direcciones. En total, jurado y RENIEC juntos y por separado, hemos ido a visitar más de 40.000 domicilios. 40.000 domicilios. Y hemos confirmado que más de 11.000 personas no justificaban sus cambios de dirección. Y hoy día esas 11.000 personas están denunciadas ante el Ministerio Público. Esto es una importante novedad. Esto es una importante novedad. Antes no se hacía. Quiero sacar algunas lecciones sobre esto último. Miren, los sistemas electorales, los regímenes electorales son construcciones humanas. Los seres humanos hemos diseñado nuestros sistemas y regímenes electorales. Y por lo tanto, todo ser humano es perfectible, son mejorables. Estas experiencias nos enseñan que muy bien podemos, gracias a la iniciativa legislativa en temas electorales que tiene el jurado, podemos proponer cambios a la legislación. Porque efectivamente son los huecos, los vacíos, las debilidades de la normativa lo que a veces impide que las instituciones tomen acción. Y hay que buscarle resquicios a la norma para poder sustentar por qué RENIEC, por ejemplo, tuvo que hacer verificaciones domiciliarias. Oh, dice un congresista, pero RENIEC está obligado a hacer. Falso. A lo mejor en la segunda ronda les explico cuáles son esas debilidades que tiene la norma que le impedían o por lo menos no le facilitaban a RENIEC a hacer esas verificaciones domiciliarias. Sin embargo, hoy día ya se está tomando conciencia de que el fenómeno golondrinaje es un fenómeno creciente, que está asociado a temas mafiosos. Hay que tener voluntad de movilizar cantidades de personas para pagarle su cambio de dirección. Hay intencionalidad en este fenómeno y no me extrañaría que este fenómeno del golondrinaje que está en crecimiento, y eso es lo que hemos detectado este año, esté asociado a otros vicios que también por ahí hemos visto, como la posibilidad de que dinero sucio o lavado de dinero puede entrar al financiamiento de campañas partidarias, o a la posibilidad, y a lo que la prensa ha denunciado mucho, la existencia a veces de candidatos prontuariados, ligados al narcotráfico o con vínculos mafiosos. Todo esto está configurando algún fenómeno que seguramente los sociólogos, los politicólogos podrán
analizar con mayor detalle. Para entender el golondrinaje hay que hacer dos primeras distinciones. El golondrinaje como argumento del grupo perdedor cuando después de conocidas los resultados electorales. Ese es el argumento del perdedor. Fraude, golondrinaje. Ese es una versión de golondrinaje. El otro golondrinaje es el que está encuadrado en el Código Penal, en el delito electoral del Código Penal. Y la segunda distinción es la siguiente. Un cambio de dirección sincero, una persona, una familia se muda y tiene que cambiar su dirección a la nueva residencia, y el cambio de dirección irregular. Cambio de dirección irregular. Vale decir que no es sincero y calza con el delito del Código Penal. ¿Qué dice el Código Penal? Aquel que con intenciones de favorecer o perjudicar alguna candidatura, a algún candidato, cambia de dirección o impulsa, promueve cambios de dirección, conduciendo a error al registro, el padrón electoral sale malo. Ese es el delito. Gracias a un inteligente artículo de Fernando, todos conocimos tres categorías de golondrinos, tres categorías de electores en relación con el cambio de dirección. Primero le llamó Fernando el perezoso. ¿Quién es el perezoso? El que no cambia su dirección, mantiene en el DNI la dirección donde antes vivía. Y cuando hay procesos electorales tiene que regresar a ese distrito donde no vive, ¿no?, a votar. Vale decir, elige un alcalde que no lo gobierna. ¿Ya? Si quieren ser más radicales, no le llamen perezosos, irresponsables, falta de conciencia cívica, ¿no? Pero eso es. Deberíamos votar por las autoridades que nos corresponden. La segunda categoría que propone Fernando es la del criollo. ¿Quién es el criollo? Bueno, lamentablemente aquí en el país, algunos colegios solamente admiten a los niños que viven en el distrito del colegio. Entonces los papás se cambian de dirección para poder matricular al niño en ese colegio. O en salud, ¿no?, el famoso policlínico, quiero que me atiendan en el policlínico de tal distrito, cambio mi dirección, miento, ¿no?, para poder ser atendido en ese policlínico. Entonces, ¿ahí qué cosa hay? Hay cambio de dirección. ¿Con intencionalidad política? No, con intenciones humanas, ¿no? Quiero ser atendido, quiero que matricular a mis hijos. Ese criollo lamentablemente también está en falta, porque le está mintiendo a un registro público como es RENIEC. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado. Una cosa es no cambiar de dirección y estás en falta, porque consta en tu DNI una dirección donde no vives. Otra es cambiar de dirección con intenciones personales, con propósitos personales, ¿no?, con interés personal. También estás en falta. Y la otra es la que calza perfectamente con la intención electoral. Movilizo gente, le pago el cambio para que infle un padrón electoral de un distrito para o favorecer o perjudicar a alguien. Ese delito hay que combatirlo y la única manera que hemos descubierto para combatirlo es fiscalizando el domicilio. Esa es la única manera. Por eso, felizmente ya la Comisión de Constitución y la Comisión de Descentralización del Congreso están aprobando sendos
iniciativas legislativas que buscan combatir a el golondrinaje. Primera idea, fuerza que contienen o deben contener esas propuestas. La dirección en el DNI debe ser la dirección verdadera, según el Código Civil, la dirección de residencia habitual. Busquemos la definición correspondiente, en el Código Civil sabremos qué es eso. Un congresista dice, es donde duermes, desayunas, te acuestas, etc. Puntos suspensivos. Segundo, el cambio de dirección tiene que ser verificado. El Estado tiene que garantizar. ¿Saben por qué? Porque cualquier cambio en el DNI es una declaración jurada de buena fe. La institución tiene que aceptar lo que dice el ciudadano. Pero, como dicen las leyes peruanas, el Estado tiene que verificar que efectivamente ese dato que me ha dado el ciudadano sea verdadero. Y eso está normado, aunque no muy bien, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en la 27444. No voy a entrar al detalle, pero ahí está mal normado. Y lo importante es que al 100% todo cambio de dirección tiene que ser verificado para garantizar de que no sea mentiroso. Y aquí un dato importante. Las direcciones en el país simplemente se declaran por escrito. En RENIEC, para que la dirección sea más o menos cierta, le pedimos que traigan un recibo de teléfonos, agua, luz, ¿no? Pero simplemente para que nos dé la garantía que otra institución usa esa dirección. Por lo tanto, esa Telefónica está enviando recibos, facturas a esa dirección, ¿no? Asumimos que esa es una garantía. Pero la dirección es una declaración jurada. Si quieren, si no tienen recibos, simplemente la declaran. Y saben, hemos descubierto haciendo nuestros estudios de georreferenciación, sí, que las direcciones se escriben de todas las maneras posibles. Encontramos 39 maneras diferentes de escribir Petituar, la avenida Petituar. 39 maneras diferentes. Si no codificamos las direcciones y las almacenamos codificadas, va a ser imposible trabajar el tema de las direcciones, sobre todo la verificación. Y si hacemos eso, vamos a poder hacer el famoso voto domiciliario, la posibilidad que tanto reclama don Francisco de poder votar cerca de donde vivo. RENIEC, georreferencia, OMPE hace el voto domiciliario. Por favor, mi querido Mariano, todo tuyo el voto domiciliario. Tendrá que, utilizando la georreferenciación, hacer que el ciudadano vote en el local más cercano de su casa. El delincuente no es el que cambia dirección, el delincuente es el mafioso que empuja a grupos humanos a cambiar de dirección con propósitos ilícitos. Y si queremos hacer un buen trabajo, deberíamos extender los plazos electorales apenas un mes, Francisco, para poder hacer las fiscalizaciones domiciliarias. Eso es imposible. Estamos solicitando también esta idea, es una idea fuerte e importante, extender 3 meses anticipadamente para cerrar el padrón y poder hacer todas las verificaciones que correspondan. Gracias.